Bueno, ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya, que bueno, estaremos hablando sobre Puebla, sobre su historia y cómo era la vida allá en los tiempos del Segundo Imperio. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ricardo. ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Bien? Bien, 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 bien. Como dicen Perfecto. por ahí, no sé si merecidas, pero sí necesarias. Eso sí. Y acá estamos como todas las semanas, después de estas 3 semanas de descanso, podríamos decir así, para seguir hablando sobre la historia de nuestra ciudad. Y yo había pensado hoy justamente hablar sobre la vida en la ciudad de Puebla durante el Segundo Imperio. Sería, ¿por qué? Es decir, ¿qué importancia? Esto se basa en que la historiografía oficial casi siempre ha hecho referencia a los hechos heroicos que están relacionados con el Segundo Imperio, la batalla del 5 de mayo, la heroica defensa de la ciudad en el año 63, 1863, y también hay que reconocer que esta historiografía oficial recuerda y reprueba de alguna manera el apoyo de las élites poblanas al Segundo Imperio, pero este es un tema muy discutido, podríamos nosotros decir así. ¿Por qué? Porque este es un tema que requiere una amplia reflexión en la medida en que no todos los habitantes de la ciudad de Puebla apoyaron al Segundo Imperio. Es decir, ahí hay que establecer matices. Pero más allá de todas las disputas, de todos los conflictos, de todos los avatares militares y políticos, la ciudad siguió viviendo, había una vida cotidiana en la ciudad, había tanto de las élites como del sector popular, y eso yo creo que es lo más importante. Lo primero que a nosotros nos llama la atención es qué opinaban los viajeros que pasaron por la ciudad justamente en este periodo, entre 1863 y 1867. Y si bien es cierto que hacen mucha referencia a la arquitectura, también hablan de las costumbres, hablan de la sociedad en general. Y eso yo creo que es un elemento importante que nosotros debemos tener presente. En 1863, por ejemplo, visitó nuestra ciudad un viajero austríaco, el Alimens Seintu, no lo sé pronunciar muy bien en alemán, él muestra una imagen muy pesimista de la ciudad, pero muy pesimista. Su mirada es de una ciudad que ha sido afectada por la guerra, que está semiderruida, que está llena de barricadas, de zanjas, de destrucción, y él justamente visita la ciudad después de la toma en 1863 y considera que en la ciudad prolifera el caos, prolifera el desorden social, lo cual facilita el bandidaje y la delincuencia que está a la orden del día en toda la ciudad de Puebla. Es decir, lo que hace referencia es a la existencia de una anarquía reinante y que le hace pensar a este viajero alemán de que a los poblanos le estaban acostumbrados a este nivel de violencia, porque no se quejaban, no ofrecían resistencia. Y es más, él señala, si uno quiere caminar después del atardecer por la ciudad, tiene que ir con gente que los cuide, porque si no, lo asaltan. O sea que no es nada nuevo, no es Este, nada nuevo, doctor. no, no es nada nuevo. Es decir, yo no quería tocar el tema, pero no es nada nuevo. Pero hay otra cosa importante. Dice, más allá de la anarquía, más allá del desorden de la delincuencia, digamos, las fiestas y las tertulias se siguen realizando en toda la ciudad y las tertulias en las tardes, en las casas del centro de la ciudad se siguen realizando. Y en estas tertulias se toca el piano, se baila, se juega whist y es muy común, dice él, que los hijos y las hijas de los señores hablen francés con holgura, con soltura y que vistieran a la moda europea. En 1864 pasa por Puebla la condesa Paula Colonis, que acompañó justamente a la emperatriz Carlota por tierras mexicanas, y de su paso por Puebla anota que es una ciudad que se encontraba parcialmente en ruinas, pero las iglesias son majestuosas. Y también hace referencia muy interesante a la gran hospitalidad, claro, en este caso de las élites poblanas, aunque resulta muy difícil, decía la condesa, comunicarse con ellos
debido a la barrera del idioma. Y llama también la atención la caballerosidad, las maneras ceremoniosas y formales de los señores que no correspondían al ideal victoriano que comenzaba a desarrollarse en la Europa germana, en la Europa imperial. En 1864, el barón von Müller visita la ciudad y describe la ciudad como un importante centro cultural, y lo mismo que en 1866 Emmanuel Domenech. Pero más allá de estas cosas, lo que es interesante señalar que para las familias de las élites poblanas el arribo de los emperadores, obviamente que fue un acontecimiento de importancia, aunque ellos no estuvieran apoyando el acontecimiento o el hecho de la invasión. Ellos, digamos, en general, las élites estaban convencidas de los beneficios que traería para Puebla el imperio, pero no todos los habitantes de la ciudad compartían esta idea. ¿Cuáles eran los problemas que había? Los que decían justamente los visitantes. La ciudad estaba en ruinas, y si la ciudad estaba en ruinas, la ciudad estaba sucia. No había una política permanente, o no había la capacidad para poder limpiar sistemáticamente la ciudad. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, como siempre sucedía, no tenía fondos. Y entonces, ¿qué hicieron? Sacaban a los presos de la cárcel encadenados para que limpiaran las calles, barrieran las calles, limpiaran los jardines. Y por supuesto que este era un trabajo muy pobre, era un trabajo muy deficiente, y muchas calles, podemos decir así, continuaban con apariencia de nada. ¿Por qué? Porque era un trabajo obligatorio, claro, un trabajo coactivo, es decir, eso no funcionaba. Pero a pesar de ello, la vida lúdica no se detenía, y había grandes eventos que congregaban a una nutrida concurrencia. Por ejemplo, los toros. Los toros siempre estuvieron, y nosotros lo habíamos señalado desde la época colonial, una importancia verdaderamente trascendente. Los toros no solamente se realizaban en el Zócalo, sino que ahora también se van a realizar en el Paseo Bravo, en medida en que se va a inaugurar la Plaza de Toros, ubicada entre la 11 Sur, entre las 5 y las 7 Poniente. Ahí va a estar la nueva Plaza de Toros. Pero, ¿cuál es el problema? El toreo pierde presencia, pierde fuerza. ¿Por qué? Porque desde 1817 se había prohibido matar a los toros. ¿Y por qué se había prohibido matar a los toros? Porque esto era un signo de barbarie, según la legislación de la época. La gente no quería ir a los toros. Entonces, ¿qué hicieron los propietarios de la Plaza de Toros? Una nueva versión muy sui generis del toreo, las toreras. Aparecen las mujeres como toreras, y entre toro y toro había tablas rítmicas de niñas, y entonces había mucha concurrencia para ver las tablas rítmicas de niñas y también a las toreras. En el zócalo en el kiosco del Zócalo de la ciudad, los fines de semana y las fiestas, había una orquesta de más de 60 músicos que durante todo el día tocaban música austríaca y música mexicana. Y, por supuesto, como siempre, los juegos de azar tenían una enorme importancia para el pueblo, lo que generó una fuerte oposición por parte de los grupos más conservadores y sobre todo de la Iglesia. La Iglesia, por ejemplo, predicaba que las personas educadas consideraban que el juego era un vicio malo. ¿A qué juego? A las cartas, fundamentalmente. Y este juego, que era un vicio malo, corrompía el alma y dejaba fuera de control las emociones. Pero más allá de eso, que la gente no le hizo caso, siguió jugando a las cartas, por supuesto. Como suele pasar, suele pasar también. Había bailes populares, y ya con eso termino, porque tú tienes un problema de tiempo. Los bailes populares eran de enorme importancia, y se bailaba en los barrios, sobre todo en la zona del Alto. Ahí es donde se realizaban los bailes más populares, y se bailaba, por ejemplo, el jarabe gatuno y el pan de jarabe, que desde el siglo XVIII habían sido prohibidos por la Inquisición, pero a pesar de eso se seguían tocando y se seguían bailando. El pan de jarabe, por ejemplo, fue condenado no por la música, sino por su letra, a diferencia del jarabe gatuno, que era por el baile, que era
muy sensual, lo consideraban muy erótico por parte de las chinas que se movían muy sensualmente. Pero el pan de jarabe era justamente por la letra. ¿Y qué decía la letra? Y esto es fantástico. Dice, ya el infierno se acabó, ya los diablos se murieron, ahora sí, chinita mía, ya no nos condenaremos. Esta noche de pasar con la amada prenda mía y nos habremos de holgar hasta que Jesús se ría. Por supuesto que la Inquisición debía prohibirlo porque eso era blasfemo. Pero esto era lo que se bailaba en las clases populares. Wow. Entonces, y por supuesto, y muchos hijos de las élites también participaban y asistían a estos bailes populares. La ciudad siguió con su vida cotidiana, las fábricas continuaron trabajando, los comercios se abrieron, la ciudad estaba afectada, pero la vida siguió funcionando. Eso es lo que yo tenía para hoy, Ricardo. Oye, se me antoja hacer como un viaje en el tiempo y estar ahí en ese momento. Se ve que se la pasaban fantástico. Bastante bien, ¿no? No, sería fantástico. Oye, claro, pero esta cercanía con la guerra, con la tragedia, con la muerte, también provocaba que el divertimento fuera intenso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, por supuesto, porque el problema de la guerra significó que no ingresaba, digamos, el bloqueo de 1863, no había alimentos que ingresaran a la ciudad, entonces la búsqueda de alimentos se tornaba una situación muy, muy difícil, una situación muy compleja, se requisaban las casas para sacar los alimentos para el ejército, por lo tanto tenían que esconder los alimentos no perecederos, bueno, y al mismo tiempo, digamos, la vida siguió, a pesar de todo eso, en la zona del Alto, en la zona de San Francisco, se seguían haciendo bailes. Claro. Bueno, pues interesantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. A ti. Gracias igualmente. Nos vemos la próxima semana.